Tengo un pequeño canal de YouTube, centrado principalmente en rutas panorámicas y en explorar lugares poco conocidos. Normalmente se trata de apreciar la naturaleza, encontrar ruinas antiguas y cosas así. Esta vez, encontré algo diferente. Necesito escribir esto, en parte para advertir a otros, en parte para sacármelo de la cabeza, aunque dudo que lo haga alguna vez. Empezó como cualquier otra excursión de un día. Elegí un sistema de senderos poco conocido en una cordillera bastante remota, con la esperanza de obtener imágenes únicas. La caminata inicial fue hermosa, extenuante pero gratificante. La luz del sol se filtraba entre las copas de los árboles, los pájaros cantaban. El típico idílico momento. Seguí avanzando más de lo habitual, atraído por la promesa de una vista de la cresta que había visto en un mapa muy antiguo y poco fiable. Al caer la tarde, las nubes empezaron a acumularse y la temperatura bajó. Sabía que probablemente debería dar la vuelta, pero ya estaba muy metido, y la idea de retroceder tanto me desanimaba. Pensé en seguir un poco más, y tal vez encontrar una ruta más rápida, aunque más empinada, para bajar por otra cara de la montaña si el tiempo empeoraba. Fue entonces cuando noté por primera vez la falta de marcas en el sendero. Había estado siguiendo lo que creía que era un tenue rastro de caza, pero se había desvanecido por completo. El bosque aquí era denso, antiguo, de esos donde la maleza es escasa porque entra muy poca luz. Estaba oscureciendo, y comencé a sentir una punzada de inquietud. No estaba perdido, no exactamente, tengo buen sentido de la orientación y mi GPS funcionaba, pero definitivamente me había salido de cualquier camino trazado. Tras otros 20 minutos de navegación cuidadosa, abriéndome paso entre matorrales de rhododendros, me topé con un pequeño e inesperado claro. En el centro había una casa. No era una ruina, no como los cimientos de piedra desmoronados que a veces filmo. Era una casa de madera de 2 pisos, estilo tablilla, con porche y cristales en la mayoría de las ventanas. Era vieja, sin duda, con la pintura descascarada en algunos puntos y un ligero desplome en el techo del porche, pero parecía intacta. Casi bien cuidada. No había entrada para coches, ningún sendero que condujera hasta ella, que yo pudiera ver, solo el bosque salvaje que se extendía por todos lados sobre esta pequeña parcela de tierra extrañamente cuidada que la rodeaba. El césped en esta zona que parecía un patio estaba corto, casi como si lo hubieran cortado recientemente, lo cual fue la primera cosa realmente extraña. Mi mente de youtuber se activó al instante. Una casa abandonada en medio de la nada. Un contenido de oro. Saqué la cámara, revisé la batería y empecé a grabar una introducción, hablando de estar fuera de pista, del hallazgo inesperado. El rollo de siempre. Incluso bromeé diciendo que era una escena de película de terror. Si lo hubiera sabido. Sin embargo, la cámara parecía estar actuando de forma un poco extraña desde el principio. El autoenfoque seguía buscando, y había un parpadeo tenue, casi imperceptible, en la pantalla de vista previa que atribuía la poca luz. A medida que me acercaba, la extrañeza se intensificaba. El aire alrededor de la casa se sentía quieto, de una forma antinatural. Los sonidos habituales del bosque, insectos, susurro de hojas, pájaros lejanos, parecían apagados, como si el claro existiera en un rincón de silencio. La casa, aunque desgastada por el tiempo, estaba increíblemente limpia. No había telarañas en los aleros del porche. Las ventanas, aunque un poco sucias, no estaban rotas ni tapiadas. La puerta principal estaba cerrada, pero no con llave. Dudé un momento, una genuina punzada de debería. Me recorrió el cuerpo. Pero la tentación de explorar, de capturar algo único para el canal, era demasiado fuerte. Empujé la puerta para abrirla. Crujió, pero no de forma dramática ni espeluznante. Era más como una puerta que no se había abierto en 1 o 2 semanas. El olor que me llegó no era a polvo y descomposición, que es lo que se espera de un lugar abandonado. Olía ligeramente a pulimento de limón y madera vieja, un olor limpio, casi doméstico. Entré, con la cámara en marcha, narrando mis observaciones en voz baja. El interior era aún más desconcertante. Un pequeño recibidor daba a una sala de estar. Había muebles. Un sofá, un par de sillones, una mesa de centro, una alfombra de trapo sobre el suelo de madera. Y todo estaba impoluto. No era nuevo, pero estaba impecablemente limpio. Ni polvo en la mesa de centro. Ni mugre en la tapicería, aunque estaba descolorida y anticuada.
Parecía que alguien había estado allí, ordenando, quizá hacía una hora. Cuando revisé la grabación más tarde, esta sección es un desastre. Tiene grano, está sobresaturada en parches extraños, y el audio está lleno de un zumbido bajo y gorjeante que juro que no oí en ese momento. Apenas se entiende lo que digo. Esto está increíblemente bien conservado, susurré, intentando mantener la cámara fija. Oh no, no está conservado. ¿Habitado? ¿Pero quién viviría aquí, tan lejos de todo? Recorrí la planta baja. Un comedor con mesa y sillas, cubiertos aún sobre la mesa. Platos y cubiertos de cerámica sencillos. De nuevo, impecable. Una cocina pequeña y anticuada, pero con las encimeras limpias, sin comida, sin platos sucios. Incluso el grifo del fregadero brillaba tenuemente con la tenue luz que se filtraba por la ventana. Era profundamente inquietante. No era abandono, era ausencia. Ausencia repentina. La cámara parecía tener dificultades en la cocina. La grabación muestra efectos de luz estroboscópicos y artefactos digitales que oscurecen la mayoría de los detalles que recuerdo con tanta nitidez. La sensación de que los ocupantes acababan de irse era abrumadora. Como si me hubieran oído acercarme y se hubieran escabullido por la puerta trasera, o como si estuvieran escondidos arriba, escuchando. Grité. ¿Hola? ¿Hay alguien? Mi voz sonaba fuerte, intrusiva en el silencio. Solo el silencio respondió. En la grabación, mi llamada está distorsionada, con un sonido casi demoníaco, seguida de un estallido de ruido blanco. En la repisa de la chimenea del salón y en una mesita auxiliar, había fotografías enmarcadas. Recuerdo intentar hacer zoom con la cámara. Mostraban a una familia, un hombre, de unos 40 y tantos años, de mirada amable y entradas. Una mujer, un poco más joven, de sonrisa cálida y cabello oscuro y ondulado. Y una niña pequeña, de unos 7 u 8 años, con coletas y una sonrisa desdentada. Parecían felices, normales. En una foto, estaban de pie frente a esta misma casa. El hombre abrazando a la mujer, la niña sosteniendo una flor. El metraje de estas fotos es inútil. Son un desastre borroso y pixelado donde deberían estar los rostros, como si la cámara se negara a capturarlos con claridad. Solo tengo el recuerdo de sus sonrisas. Bueno, definitivamente vivió gente aquí, murmuré, frustrado por la aparente incapacidad de la cámara para enfocar. ¿Pero dónde están? ¿Y por qué este lugar está tan inmaculado? Un nudo de ansiedad me apretaba el estómago. Esto ya no era una exploración divertida y aventurera. Se sentía mal. La limpieza era ilógica. Una casa tan remota, desatendida incluso por un rato, mostraría señales de que la naturaleza la reclamaba, o al menos el polvo del desuso. Parecía un escenario, meticulosamente preparado, esperando. Decidí mirar arriba. Las escaleras crujieron bajo mi peso, cada paso resonando en el silencio. Mantuve la luz de mi cámara encendida, barriendo el lugar, aunque el haz parecía más débil de lo habitual y parpadeaba. 2 dormitorios y un baño pequeño. El primer dormitorio era claramente el de los padres. Una cama doble grande, pulcramente hecha, con la colcha alisada. Una cómoda, un armario. En la mesita de noche, unas gafas de leer yacían junto a un libro cerrado. De nuevo, sin polvo. Era como si alguien acabara de salir. La grabación aquí es casi completamente negra, con destellos ocasionales de lo que podrían ser muebles. El segundo dormitorio era el del niño. Una cama pequeña con una colcha de retazos de colores brillantes. Unos cuantos peluches estaban dispuestos en una estantería, con sus ojos de botón como si me observaran. Un dibujo infantil estaba pegado a la pared. Una familia de palitos bajo un sol amarillo, de pie junto a un árbol enorme y muy verde. Había algo casi desproporcionado en el árbol del dibujo. Su tronco grueso, sus ramas extendiéndose sobre la familia como brazos protectores. O envolventes. Intenté filmar el dibujo, pero la reproducción solo muestra una mezcla caótica de colores. Mi inquietud se estaba convirtiendo en miedo genuino. El silencio, el orden, la sensación de una partida reciente e inexplicable. Todo era demasiado. No era un investigador. Era un excursionista con una cámara que se estaba volviendo inútil rápidamente, y me sentía completamente perdido. Fue en el dormitorio principal, sobre esa cómoda, ligeramente escondida debajo de un pequeño y deslustrado joyero de plata, donde encontré la nota. Era una sola hoja de papel doblada, amarillenta por el tiempo, pero la tinta era oscura y clara.
No era una carta en el sentido tradicional. Parecía más bien una página de un diario, o una oración. La tomé, con los dedos ligeramente temblorosos, y la desdoblé. Intenté filmarla mientras leía. La letra era nítida, masculina, posiblemente la del padre de las fotos. El recuerdo de las palabras está grabado en mí, pero la grabación es un completo desastre. Estática, barras de color que se desplazan, y un agudo gemido que me hace doler los dientes de solo escucharlo. Solo puedo recordar lo que leí, lo que vi con mis propios ojos. El hambre es grande hoy. Susurra entre las raíces, entre las tablas del suelo. Ofrecemos lo que podemos. Agradecemos su sombra, su presencia perdurable. Estuvo aquí antes que nosotros, estará aquí después. La pequeña es fuerte, ahora lo siente con más intensidad. Esto es bueno. La comunión debe ser completa para que ella florezca verdaderamente bajo sus ramas. Requiere paciencia. Requiere fe. El crecimiento provee. El crecimiento toma. Nos entregamos al crecimiento para formar parte de su eternidad. Pide quietud, alimento silencioso. Debemos estar quietos. Debemos guardar silencio. Pronto, todos estaremos arraigados, inmutables, para siempre parte de su diseño. Bendito sea el crecimiento. Que su alcance se extienda. Que su sed sea saciada. Un terror gélido me invadió, tan intenso que me provocó náuseas. El crecimiento. ¿Qué demonios era el crecimiento? El árbol del dibujo del niño me vino a la mente, enorme, dominante. El lenguaje de la nota, hambre, susurros entre las raíces, comunión, enraizado, era profundamente perturbador. No se trataba de una pintoresca granja abandonada. Era algo más. Algo siniestro. El aire en la habitación de repente se sintió pesado, opresivo. Podía oír mi propia respiración, fuerte y entrecortada. La sensación de ser observado se intensificó, no por ojos humanos, sino por algo omnipresente. La casa misma parecía contener la respiración. Bueno, ya terminé. Me voy de aquí, dije con voz temblorosa. Me di cuenta de que la cámara había dejado de grabar sola. La lucecita roja estaba apagada. Busqué a tientas la vuelta, sintiendo una nueva oleada de pánico. Esto es demasiado. Esta nota, este lugar, necesito irme. Salí de la habitación, sin querer darle la espalda al espacio vacío. Bajé las escaleras prácticamente corriendo. Los crujidos ahora sonaban como acusaciones. Ya no me molesté en mirar a mi alrededor, simplemente me dirigí directamente a la puerta principal, pulsando el botón de grabación de mi cámara, esperando que funcionara. Tenía la mano en el pomo cuando lo oí. Un leve sonido desde arriba. Un crujido suave, casi un suspiro. Como una tabla del suelo hundiéndose. O como alguien cambiando de postura. No esperé. Abrí la puerta de golpe y salí al porche. Luego, medio saltando, medio cayendo, bajé las escaleras hacia el claro. La luz del día, que se desvanecía, parecía más tenue que antes. Las sombras, más largas y profundas. No miré hacia la casa. Simplemente apunté al borde del claro, el punto por donde creía haber entrado, y me adentré de nuevo entre los árboles, con la cámara en la mano, esperando que captara algo. El alivio de salir de esa casa fue inmenso, pero breve. El bosque, que antes parecía simplemente denso, ahora se sentía amenazante. Cada sombra parecía retorcerse, cada susurro de las hojas sonaba como un movimiento sigiloso. La nota sobre el crecimiento y raíces no dejaba de dar vueltas en mi mente. Miré los árboles a mi alrededor con una nueva sospecha, horrorizada. Eran solo árboles, por supuesto. ¿O no? Me abrí paso entre la maleza, intentando alejarme lo máximo posible de ese claro. El corazón me latía con fuerza. Me dije que solo era una casa vieja y espeluznante, una familia con creencias extrañas, que tal vez se habían mudado y habían contratado a alguien para que la mantuviera limpia por alguna razón. Pero la nota no encajaba con ninguna explicación racional. Debí de haber recorrido 100 metros, quizá más, cuando pasé junto a un grupo particularmente denso de robles de aspecto antiguo, con sus ramas nudosas y entrelazadas, formando un denso dosel incluso con la luz del crepúsculo. Mientras pasaba la última línea de árboles que rodeaba el claro de la casa, un sonido me detuvo en seco. Una voz. Débil, casi como el susurro del viento, pero con una cadencia inconfundiblemente humana. Ayúdame. Me quedé paralizada. Se me heló la sangre.
Era tan suave que casi me convencí de que lo había imaginado. Pero entonces volvió, un poco más claro, cargado de desesperación. Por favor, ayuda, parecía venir de mi izquierda, de lo más profundo de ese mismo grupo de árboles viejos que acababa de pasar. Contra todo instinto que me gritaba que corriera, una curiosidad morbosa, o quizás un profundo sentido de obligación, me hizo girar. Mi cámara seguía en la mano. La apunté a ciegas, con la desesperada esperanza de capturar aquello, fuera lo que fuese. Di unos pasos vacilantes hacia el sonido, observando la lúgubre maraña de troncos y ramas bajas. «Hola», grité, con una voz apenas graznida. «Aquí, por favor», respondió la voz, un poco más fuerte, guiándome. Y entonces lo vi. O mejor dicho, a ella. Era uno de los grandes robles, con el tronco más grueso que había visto ese día, antiguo y profundamente agrietado. Y fusionada con él, como si el árbol hubiera crecido a su alrededor, o ella hubiera crecido dentro de él, había una mujer. Mi mente simplemente se negó a procesarlo ni por un segundo. Era la mujer de las fotografías de la casa. Su cabello oscuro y ondulado estaba enmarañado y veteado con algo que parecía musgo. Su rostro, pálido y demacrado, estaba vuelto hacia mí, con los ojos abiertos, una mezcla de terror y un vacío horrible y resignado. Su piel, donde era visible, tenía una extraña textura, similar a la corteza, seca y descolorida, que se fundía casi a la perfección con la madera del árbol. No se veían sus brazos, ni la parte inferior de su cuerpo. Parecían haber sido completamente consumidos, integrados en el vasto tronco. Solo se distinguían su torso, hombros y cabeza, pero incluso estos estaban profundamente incrustados. Parecía agotada. Cambiada. Solté un pequeño jadeo ahogado. No podía hablar, no podía moverme. Sus labios, agrietados y pálidos, se movieron. «Ayúdame, por favor». Su voz era un susurro seco, como hojas secas. Por fin recuperé la voz, aunque me temblaba incontrolablemente. ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Un destello de algo ilegible cruzó por sus ojos. El crecimiento, nos llevó. Nos mantiene. Nutrición. Las palabras eran vacilantes, débiles. Cada una parecía un esfuerzo inmenso. ¿La familia, tu marido? ¿Tu hija? Logré preguntar. Las imágenes de las fotos, aunque vagas en mi recuerdo de las impresiones reales, me atormentaban. Su mirada se desvió ligeramente, como si mirara más allá de mí, o a través de mí. Él lo recibió. Él nos lo trajo. Está arraigado profundamente. Ahora duerme. Una lágrima, espesa y lenta como la savia, brotó de su ojo y trazó un camino por su mejilla, que parecía corteza. Mi hija, todavía está consciente. La quiere fresca. Por favor, tienes que ayudarla. ¿Ayudarla? ¿Cómo? ¿Dónde está? Balbuceé, con la mente dando vueltas, intentando comprender el horror imposible que tenía ante mí. ¿Cómo podía ayudar? ¿Qué podía hacer contra esto? La mirada de la mujer se dirigía frenéticamente, no hacia mí, sino hacia algún lugar detrás de mí, hacia la casa, o quizás hacia lo más profundo del bosque. Respiraba con dificultad. Él está viniendo. ¿Quién? ¿Qué viene? Susurré, con un miedo primitivo apoderándose de mí. No me atreví a darme la vuelta. De repente, lo oí. Al principio, débil. El sonido de pasos suaves y pausados en el suelo del bosque, detrás de mí. Ramas crujiendo suavemente. Hojas susurrando, no por el viento, sino por el paso. Se me puso la piel de gallina. El sonido era pausado, casi casual, lo que lo hacía aún más aterrador. La mujer del árbol vio el terror en mi rostro, o quizá también lo oyó, con mayor intensidad. Sus ojos, ya desorbitados, se abrieron de par en par. Un sonido áspero y gutural brotó de su garganta. Ya no era una simple súplica de ayuda, sino un grito de terror puro y puro. «¡No! Por favor! ¡Para!», gritó, con la mirada fija en lo que se acercaba detrás de mí. «Déjala. No dejes que...». Su voz se cortó y gorgoteó. No esperé a ver qué era. No miré atrás. Ese grito, ese último y desesperado alto, dirigido no a mí, sino a lo que estuviera detrás de mí, rompió con mi último vestigio de horror. Yo corrí. Nunca había corrido así en mi vida. Un pánico ciego me invadía. Las ramas me golpeaban la cara, las raíces amenazaban con hacerme tropezar, pero no me importaba. Simplemente corrí, con los pulmones ardiendo y el corazón a punto de estallarme.
Los sonidos de la persecución, reales o imaginarios, no lo sé. Creo que oí esos pasos suaves un rato, manteniendo el ritmo, o quizás era solo la sangre latiendo en mis oídos. No me atreví a comprobarlo. El grito de la mujer, su rostro transformado, la nota del padre sobre el crecimiento. Todo se arremolinaba en una pesadilla en mi cabeza. Corrí en lo que esperaba que fuera la dirección del sendero principal, de vuelta a donde había dejado el coche. No tengo ni idea de cuánto tiempo corrí. Me pareció una eternidad, cada sombra una amenaza, cada sonido un perseguidor. No me detuve, no aminoré la marcha, simplemente seguí avanzando, tropezando, trepando por el denso bosque. La luz casi se había apagado por completo. El bosque se sumió en un profundo crepúsculo. Finalmente, por pura suerte o por un instinto de navegación innato, salí de entre los árboles y encontré algo familiar. La curva del sendero que había recorrido horas antes. Nunca me había sentido tan aliviado al ver un camino marcado. Aún así, no dejé de correr. Prácticamente salí disparado por el sendero, con mis bastones de senderismo, todavía atados a la mochila, tintineando inútilmente. Debió de pasar otra hora, quizá más, de esta huida desesperada antes de llegar finalmente al inicio del sendero, el pequeño aparcamiento de grava donde estaba mi coche. Era la vista más hermosa que jamás había visto. Busqué torpemente las llaves. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el contacto. El motor rugió, puse reversa de golpe, di la vuelta al coche y salí a toda velocidad, dejando la grava salpicando tras de mí. No miré por el espejo retrovisor hasta que estuve a kilómetros de distancia, en la carretera principal. Conduje directo a casa, un viaje de varias horas, sin parar. Ni siquiera me di cuenta de que aún tenía la cámara en la mano hasta que abrí la puerta principal. Más tarde, con una sensación de terror repugnante, intenté revisar la tarjeta SD. Estaba casi completamente dañada. Los archivos estaban allí, pero eran irreproducibles, llenos de ruido digital, estática, bloques de color distorsionados y un audio horrible y distorsionado. Hay momentos, pequeñas fracciones de segundo, en los que creo distinguir una forma, un sonido distorsionado que podría ser una palabra, pero nada concreto. Nada que pruebe lo que vi en esa casa, lo que leí en esa nota o la abominación que encontré junto a ese árbol. Todo ha desaparecido, perdido en una especie de deterioro digital que no puedo explicar. Es como si el lugar mismo, o lo que sea que reside allí, luchara activamente para no ser grabado. No he podido dormir bien desde entonces. Cada vez que cierro los ojos, veo su rostro, fundido con ese árbol. Oigo su voz, pidiendo ayuda, y luego gritando. El crecimiento. ¿Qué era? ¿Una especie de entidad vegetal sensible y parásita? ¿Una deidad local a la que adoraban hasta que los consumía? ¿Y que venía a por mí? ¿El padre, arraigado profundamente pero con alguna movilidad? ¿O el propio crecimiento? La falta de imágenes lo empeora, de alguna manera. Es solo mi palabra, mi memoria fragmentada contra el silencio. A veces incluso empiezo a dudar de mí mismo, a preguntarme si el estrés y el aislamiento de estar fuera del sendero me hicieron imaginar lo peor. Pero entonces recuerdo el frío pavor, el olor a pulimento de limón, la sensación de esa nota en mis manos y el terror puro y primario de ese grito final. No, fue real. No he vuelto a esos bosques. No creo que vuelva a hacer senderismo solo en una zona remota.